tal? ¿Cómo están? Una vez más, Asaf Miranda del Filtro Bíblico. Ya que cubrimos la nota de Maduro y ya que hablamos también de qué dice la Biblia de los gobernantes y de los combates y de las guerras y demás, si no lo has visto, te voy a dejar la tarjeta por acá arriba para que lo vayas a ver. Entonces, ahora sí regresamos a nuestra programación habitual. Y lo que tenemos programado para esta semana es hablar acerca de algo que a lo mejor tú ya viste el día de ayer en tu iglesia, si es que me estás viendo el lunes que publicó esto. O que a lo mejor ya estuviste viendo desde antes, o que a lo mejor incluso desde hace un par de semanas hiciste, que fue junto con tus 12 uvitas hacer tus propósitos de año nuevo. O a lo mejor, en este caso, pues si eres de Monterrey, muy seguramente te pasaron de noche y no hiciste una lista de año nuevo o de propósitos de año nuevo. Sea cual sea el caso, vamos a ver un poquito de la historia, del trasfondo, de dónde es que vienen estas tradiciones de hacer nuestros propósitos de año nuevo y también obviamente qué dice la Biblia al respecto de estos propósitos de año nuevo. Entonces, si te interesa aprender un poquito más, pues te invito a que te quedes. Y pues hablando como tal del origen, estamos hablando que los primeros propósitos como tal de Año Nuevo ceremonialmente empezaron en Mesopotamia, en la Mesopotamia babilónica, aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, y ellos celebraban la fiesta de Akitum. Esta era una festividad de 12 días que marcaba básicamente el inicio del año o el inicio del ciclo. Y de hecho era una fiesta que se hacía en base a la cebada, o sea, sí, al cereal con el que se hace la cerveza. De hecho, la palabra quitú dentro de este léxico pues va relacionado precisamente con la palabra cebada. Y hay algunos que dicen que akitú también se utilizaba para referirse a la cebada. Entonces, este era una festividad que se hacía en el mes de Nisanu, y que era el equivalente a lo que en nuestro calendario sería el mes de marzo y abril. Y lo que hacían aquí es que, muy similar a lo que también eran las costumbres hebreas, hacían el sacrificio de un corderito y se ofrecía este sacrificio delante de una deidad, la cual pues les marcaba como que el inicio. Acá no lo hacían como lo hacían los hebreos para el perdón de pecados, sino lo hacían para tener buena fortuna en este nuevo ciclo o en este nuevo inicio. Pero también, y muy importante, aquí era una parte ceremonial en la que el rey en turno se presentaba delante de el, pues que vendría siendo como tipo sacerdote de ese entonces, el cual le quitaba sus ropas reales, su corona, su cetro. Incluso hay algunas fuentes que dicen que lo abofeteaba y refrendaba como su compromiso con el pueblo, y el pueblo en respuesta refrendaba la autoridad del rey sobre de sí mismos, y en medio de este refrendo es que tenían que hacer propósitos, o sea, básicamente hacían por decirle a la gente qué era lo que iban a hacer en este siguiente año, ya fueran campañas militares, expansiones a través de conquistas, a lo mejor mejoras, temas ahí de apoyos, a lo mejor agrarios o algún tipo de cultivos, cuestiones por el estilo. Pero básicamente de ahí viene, y estas son las primeras fiestas en las que se hacía que en el año nuevo o en el inicio del año se hacían propósitos. Posteriormente pasamos a Roma, como lo vimos de hecho en el podcast pasado, que de hecho si también lo quieres ver, perdón, en el antepasado vimos acerca de los ciclos y también de los calendarios. Y como lo vimos en ese podcast, el calendario romano estaba basado en equinoccios, hasta que el primer emperador, Numa Pompilio, agregó 2 meses más al calendario de 10 meses que tenían los romanos, siendo el primer mes del año Guinearius, que era dedicado al dios Llano. De ahí que en inglés, pues de hecho, a la fecha, el primer mes le digamos January, pues, porque era el mes de Januarius. Y dentro de esto se creía que la deidad Juno podía ver el presente y podía ver el pasado y podía ver el futuro. Entonces, lo que hacían era que en medio de esta celebración, al inicio del año, lo que le prometían una buena conducta a esta deidad Juno. De ahí que, por ejemplo, en inglés todavía digamos el New Year, New Me, o sea, año nuevo, nuevo yo. Entonces esto fue una tradición que se fue haciendo hasta que más adelante
Por ahí del siglo IV, la Iglesia Católica, en medio de querer cristianizar el calendario romano, aprovechó para las vigilias. Entonces, ¿a qué me refiero con las vigilias? El Papa Silvestre I, de hecho, fallece el 31 de diciembre y entonces aprovecharon para canonizarlo y como durante el 31 de diciembre, o sea, el día último del año, perdón, hicieron las vigilias. De ahí se acostumbró que en la iglesia, después de canonizar a San Silvestre ahora, se hacían las vigilias. ¿Qué son las vigilias? No confundir con el rosario como lo conocemos hoy día. Las vigilias como tal era un tiempo de ayuno, de oración y de recordar al difunto. Hoy día aquí en México muchos decimos, bueno, es que le llevaron a las rezadoras o le llevaron el rosario. El rosario como tal es una oración aparte que se hace a una virgen. Los que sí hayan tomado catecismo y les sepan un poco más el tema, porfa déjenmelo en los comentarios. Pero es un tema diferente, una vigilia a un rosario. Entonces la vigilia sí es 100% para un difunto y de nuevo es un tiempo de oración, de ayuno y de rendir el memorial o el recuerdo al difunto. De hecho, que por eso también en inglés a la fecha, cuando hacen un funeral, se refieren a ese funeral cuando pues recuerdan a la persona y a lo mejor por ahí hacen este acto casi como un homenaje. Se dice que es el memorial. Entonces, pues bueno, esto es lo que sucede. Silverio I fallece el 31 de diciembre de perdón, no de mil. Fallece el 31 de diciembre de 335 después de Cristo y se dice el motivo por el cual lo canonizaron es porque él precisamente fue quien bautizó al emperador Constantino y cuando lo bautiza, en ese momento se le curó la lepra. Por eso es que después lo canonizan y pasa de ser el Papa Silverio I a San Silverio. Y esto, aunque no hay como un registro que lo avale y que pudiéramos decir, bueno, pues este es el motivo válido por el cual hoy día está canonizado, lo que sí es un hecho es que se hacían las vigilias el 31 de diciembre, que era esta misa que se hacía a medianoche como para recibir el año nuevo. Obviamente mucha gente después deja de esta costumbre de lado porque pasaban estas festividades con su familia. Entonces aún así se siguen haciendo las vigilias, un poco más adaptándolo para que la gente también pueda ir pues a pasar la fecha o el momento exacto y recibir el año con su familia. Y es así como vamos avanzando precisamente al siglo XVI. De hecho, entre el siglo XVI y el siglo XVII, los puritanos, de los que hablamos precisamente también en el podcast de el Día de Acción de Gracias, que igual te dejo la tarjetita por acá arriba para que lo vayas a ver. Ellos lo que hacían es que tenían esta costumbre de al cerrar el ciclo o al cerrar el año, hacían esta introspección a la cual le llamaban examen del alma. Entonces, en medio de este examen del alma, ellos escribían compromisos que iban de la mano con disciplina y crecimiento espiritual. Y para el cumplimiento de estas disciplinas o para poder mejorar como cristianos y fortalecerse espiritualmente, lo que hacían es que escribían una lista de pecados que ya no iban a hacer. O sea, como durante el 2024 yo estuve batallando con X, Y, Z, entonces esos los pongo en mi listita y para el 2025 o el 2026 ya voy a dejar eso de lado. Entonces, es aquí donde ya nace como tal esta costumbre del New Year Resolution o propósitos de año nuevo, que básicamente es eso. Estoy consciente de con qué tropecé en este año que está terminando, en este nuevo, pues voy a precisamente enfocarme en eso para ya no tropezar con eso. Y esta es una costumbre que se sigue llevando hasta el siglo XIX, cuando ya la gente siendo un poco más consciente de la salud mental, teniendo ya a lo mejor un poco más hacia el siglo XX, ideas de la nueva era, incluso ya después de haber peleado guerras y demás, y que la gente se fue alejando un poco de la religión y de la espiritualidad, actualizaron este tema de seguir haciendo los propósitos, pero a lo mejor ya no era como lo hacían los puritanos en base a mejorar su vida espiritual, sino mejorar hábitos y pues a lo mejor alguna otra mejora en cuanto a su salud, ¿no? Entonces de ahí que pues, los más comunes
sean, y según la estadística, el primero es bajar de peso, el segundo es ahorrar, el tercero es dejar algún vicio y el cuarto es mejorar algún hábito. Que de hecho por ahí sí te puedo recomendar un libro que sí está muy bueno, es el de Hábitos Atómicos. Ese sí lo puedes comprar en Kindle o te lo puedes comprar en una librería. Te lo recomiendo, léelo si tienes como propósito este año mejorar ciertos hábitos. Esa es una súper herramienta. Y obviamente, dejándote la mejor herramienta de todas, ¿qué dice la Biblia al respecto de los propósitos de Año Nuevo? Como te decía ahorita al inicio, a lo mejor en tu iglesia y sobre todo si son estas iglesias un poco más modernas, tenemos como costumbre el vamos a compartir la visión y este es el domingo de visión. Y muy seguramente el pastor te estuvo compartiendo eh, qué es lo que va a estar haciendo la iglesia durante este año, cuántas personas pretenden llegar o si a lo mejor pretenden adquirir algún edificio o algún inmueble o construir o crecer o a lo mejor abrir alguna misión en algún punto. Lo cual es bueno, o sea, no lo estoy criticando. En estas fechas es muy común que iglesias grandes o iglesias que tienen este propósito hacen esta práctica. Si en tu iglesia no lo hacen, pues no es que esté mal, pero sí sería bueno que vayan poniéndose metas a cumplir durante el año. Sí, y mi creencia personal, o sea, este soy yo hablándote desde mi propia perspectiva personal. El éxito de una iglesia no se va a medir en el lugar de sillas llenas o de sillas ocupadas, sino en el impacto y la transformación que tenemos en las vidas de las personas que atienden a la iglesia. Habiendo dicho eso, em, la costumbre o la creencia, como te la venía plasmando ahorita desde la Babilonia mesopotámica, la Roma primitiva y después la iglesia del siglo cuarto o la iglesia católica del siglo cuarto y luego los puritanos, se basaban en nuevos ciclos en base a un calendario. Sin embargo, la Biblia no lo hace en base a un calendario, sino que lo hace en base al momento en el que tú y yo decidimos acercarnos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Verdad? Por eso en el especial de Navidad te decía, o sea, no conmemoramos como tal la fecha, sino conmemoramos el hecho del nacimiento de Jesús, el nacimiento de esa luz perfecta que puede nacer en ti y en mí en el momento en el que nosotros nos decidamos acercarnos a Él. Y justo es eso. Entonces, de hecho, Corintios, bueno, el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios lo dice. Tú lo vas a encontrar en tu Biblia como segunda de Corintios 5:17 y te lo leo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. De nuevo, y valga la redundancia. Eh, no es en base a una fecha, no es como que el 31 de diciembre es borrón y cuenta nueva y el 1 de enero ya todo bien. Esto sucede en febrero, en marzo, en abril, en tu cumpleaños, o en el momento en el que estás a lo mejor en un punto débil y que tu única salida a lo mejor es, pues ya qué más le hago, pues si ya todo está perdido, pues ahora sí ya me acerco a Dios. En el momento en el que tú y yo nos acercamos a Dios, entonces es cuando nuestra historia se reescribe y es cuando comenzamos. Entonces ahí es cuando empiezan nuestros propósitos y empieza lo que tenemos nosotros que cambiar o que mejorar. Entonces tú me vas a decir, bueno, pues según yo recuerdo en la Biblia sí hay ciertas festividades y de hecho sí, te puedes encontrar ciertas festividades que se marcan desde el inicio, desde el libro del Éxodo y que se van a repetir en Deuteronomio como la ley de Moisés. Y te vas a encontrar que hay ciertas festividades que sí se tienen que cumplir en fechas. Sin embargo, el propósito de estas festividades era recordar el pacto de Dios con su gente. De ahí el sabbat, que es guardar el reposo y que es el día en el que tienes que estar meditando y que tienes que estar junto con tu familia en la sinagoga, o en la fecha del jubileo o la fecha de la Pascua. Y la Pascua, pues recordemos, es esta parte en la que salen de Egipto, ¿no? Entonces, y es la época de los panes sin levadura y es una fecha que se sigue repitiendo hasta nuestros días y que de hecho, pues los cristianos a lo mejor la recordamos más como Semana Santa, pero precisamente es esto.
Entonces, es así como las encontramos, pero también en el Nuevo Testamento encontramos este inicio de un nuevo pacto y lo encontramos precisamente con lo que a lo mejor hoy día conoces como la Santa Cena, o como en inglés lo conocemos pues el communion, o pues muy similar a como se dice en la Iglesia Católica, que es tomar la comunión. ¿Qué es esto? Es cuando Jesús establece el nuevo pacto con sus discípulos y les dice que sigan haciendo esa parte de tomar la comunión hasta que Él regrese. Te lo vas a encontrar en los evangelios. Yo te voy a leer la porción de Mateo, en el evangelio de Mateo 26 al 28, tal cual dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que se derrama por muchos para perdón de los pecados. Aquí Jesús nos marca un nuevo pacto. Entonces a lo que se refiere aquí es que ya no es necesario el que tú y yo tengamos que estar haciendo sacrificios de un corderito o de palominos, y de que se tenga que llevar este sacrificio al templo para que el sumo sacerdote vaya y ponga la sangre sobre el arca del pacto, para que entonces tú puedas tener perdón de pecados y puedas tener este nuevo año bien con Dios, sino que en el momento en el que tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos parte de este pacto y es entonces así como podemos nosotros acceder o estar en paz con Dios. Entonces, antes éramos enemigos, ahora somos amigos y más que amigos somos sus hijos. Entonces, algo que también es muy importante recalcar es que pese a que la Biblia no lo hace como un tema de, bueno, cada año nuevo vas a tener que hacer este sacrificio, sino que este es un nuevo comienzo que inicia cada que tú te acercas a Dios, y que por eso dice incluso en los Salmos, ¿no? Que nuevas son sus misericordias cada mañana. Eh, Muchas veces esto requiere muchísimo más que fuerza de voluntad. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito también de eso. Sin embargo, muchas personas pueden iniciar un propósito y al cabo de 3 semanas lo dejan. ¿Por qué? Porque de nuevo, esto requiere más que fuerza de voluntad, requiere más que un echarte porras tú solito y que digas: yo soy bien, bien pudiente, soy bien luchón, y yo solito voy a poder. La realidad de las cosas es que no funciona así. De hecho, esto también lo cubre la Biblia y utiliza un término en el hebreo antiguo que se llama teshuvah y se refiere al volvemos. Esta palabra tal cual la encuentras en Malaquías 3:7. Curioso, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento antes de los Evangelios y de hecho pues es un periodo de, se dice, 500 años en el que hay un silencio, o sea, en el que básicamente no es como que haya un profeta o no haya quien plasme la voz de Dios hacia la gente. Entonces Malaquías dice: desde los días de nuestros antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen: ¿qué quieres decir con que debemos volvernos a ti? Precisamente eso de volvernos a Dios es el apegarnos a esa, si tú quieres, brújula moral, o si ya eres cristiano y pues, llevas tiempo yendo a una iglesia, te va a sonar el apegarte al estándar bíblico. Y es que vayas tú aplicando precisamente los principios que vas aprendiendo, que deberías de estar aprendiendo semana a semana a través de las prédicas, a través de discipulados, o a lo mejor si tú perteneces a alguna otra creencia o alguna otra religión, muy seguramente también te marcan ciertos estándares morales. No sé, pues a lo mejor apegarte a los 10 mandamientos, por ahí de repente ya hay ciertas variaciones como los mormones que pues, se supone que no pueden ser amigos de gente fuera de la congregación y cuestiones por el estilo. Ese ya es un tema aparte, pero también es curioso ver que les marcan esos estándares. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces la fuerza de voluntad no te va a dar para poder llegar a un propósito o cumplir un objetivo de año nuevo o un objetivo de lo que sea. Entonces nosotros, cuando requerimos esa ayuda externa, nosotros podemos recurrir a Dios por esa ayuda, que justo es esto. Entonces, muchas veces las respuestas las vas a encontrar en la Biblia, de varias cosas.
Si no, pues te invito a que sigas este podcast, que es lo que estoy tratando de hacer. O sea, poner tu vida diaria en contexto con la Biblia y ver que hay herramientas que te ayudan. Si a lo mejor tienes alguna duda en específico, obviamente te puedes acercar a nosotros como iglesia, te vamos a recibir. No es como que vayamos a obligarte o que esto te comprometa a que seas parte de nosotros. Oye, pues, si Cristo recibía a todos y nunca cobró ni pidió favores ni estuvo lucrando de, pues como por qué lo haríamos nosotros, ¿no? Pero justo es eso. O sea, si es que tú estás batallando con algo y ya llevas tiempo y a lo mejor cada año haces la misma resolución o a lo mejor ya ni siquiera lo apuntas, pero llevas tiempo batallando con salud mental, con pensamientos de lastimarte o con algún tema de sentirte solo o de sentirte rechazado, créeme que no estás solo. Y esa fuerza para salir de ese bache emocional, más allá de la terapia, también va a estar en Dios. Y si nos das la oportunidad, nos gustaría poderte ayudar a que precisamente salgas de ese bache. Ahora, junto con esto, ya sea que tú tengas propósitos de año nuevo, o sea que a lo mejor tú tengas algún objetivo que cumplir cada año, no sé, pues a lo mejor terminar ahora sí ya la escuela, en el caso de que estés estudiando, no sé, la prepa, una licenciatura, una maestría, o que a lo mejor tengas el objetivo de ya comprarte una casa, de salir de deudas, etcétera. Em, para que tú puedas ir cumpliendo las metas, te voy a dejar un principio que también es bíblico, y es que te sientes a escribir ese propósito de una forma muy particular. Tal cual está en el libro de Habacuc 2.2 y dice, y el Señor me respondió y dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. Me gusta como lo dice la versión actual o del 2020 porque justo el que se refiere a que tú lo puedas leer de corrido es que tú puedas entenderlo. O sea, que si alguien más lee tu plan o tu propósito o tu objetivo para este año, lo puede entender leyéndolo. El hecho de que tú te sientes a escribirlo de esta forma, o sea, no que agarres un papelito con una lista y bajar de peso. Ok, no. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, voy a bajar de peso a través de hacer esta dieta, de hacer tantos rutinas de ejercicio, a lo mejor la economía no te da para poder pagar una suscripción al gimnasio, pero pues, oye, salirte a correr a la placita que está en tu colonia muy seguramente va a ser gratis. Incluso si tienes un perro, oye, pues el mismo perro te va a estar pidiendo salir a correr y ya que hagas la costumbre junto con tu perrito, de puro hacer cardio, de salir a correr, te va a traer varios beneficios. Si es que tú no sabes cómo escribirlo, esto te recomiendo que veas la herramienta SMART, que básicamente se refiere a eso, a que escribas objetivos que sean medibles y que sean con un tiempo de caducidad, básicamente. Hay más herramientas de esto. Esta es una herramienta que utilizan sobre todo muchos project managers. La herramienta SMART se refiere a que sean objetivos específicos o specific. Recordemos que esto está en inglés. Que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y que tenga un tiempo definido. A eso se refiere el objetivo SMART. Entonces tú puedes hacer los propósitos de año nuevo con esta herramienta que te va a ayudar bastante a lograr tus metas. Entonces, de nuevo, siéntate a escribir esas metas de manera clara, que todo el mundo las puede entender. Y si quieres hacerlas un poquito mejor, que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Si tú logras hacerlo así, entonces vas a despejar mucho tu mente, en el sentido de no vas a disociar, no vas a divagar, pero también en el sentido en el que vas a tener más clara la idea de a dónde quieres llegar y cómo vas a llegar, ¿verdad? Porque se dice, de hecho, que, o bueno, no se dice, en mediciones que se han hecho estadísticas, la moda para crear un hábito es de 66 días. Entonces, básicamente, el que tú y yo como humanos creemos un hábito nos va a tardar 2 meses. 2 meses de estar insistiendo, de estar haciendo un trabajo arduo, ya sea, no sé, ir al gym, dejar el cigarro, leer más libros, bajar de peso, a lo mejor y ahora sí ya dejar de procrastinar. Bueno, todo eso se lleva tiempo, sí, pero lo puedes lograr de nuevo a través de la perseverancia
y más allá de la fuerza de voluntad, el acercarte a Dios. Entonces, este podcast está un poquito más cortito para compensar el de la semana pasada. Si te gustó, si te sirve, si te interesa, te invito a que te suscribas para que no te pierdas las herramientas que te iré dejando en los siguientes podcasts. Si es que te sirvió y crees que le puede servir a alguien más, te invito a que le dejes un like y también que se lo compartas a las personas que crees que le puedan servir. Y si necesitas algún tipo de ayuda para los temas que te comenté, bueno, no soy psicólogo, no puedo dar yo terapia, sin embargo, sí que conozco varias personas con las que te puedo canalizar y algunos métodos de ayuda gratuita en temas emocionales y psicológicos para que puedas recibir ayuda profesional. Entonces también, si requieres ayuda en este aspecto, no dudes en contactarnos. Y también si es lo que tú quieres es entender un poco más acerca de la Biblia y conocer a Dios de la manera en la que lo estoy tratando de dar a entender, eh, pues también puedes acercarte con nosotros. Y te repito, pues no cobramos nada. Si Cristo nunca lo hizo, ¿cómo por qué lo haría yo? Entonces, no me gustaría irme sin antes recordarte como cada semana que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.